Hermanos, aquí estamos otra vez para la segunda parte del tema de esta noche. Así que vamos a compartir la pantalla otra vez para la segunda pregunta. Y aquí está, como alguien, la hermana Flor que hizo la pregunta. ¿Cuál es su punto de vista sobre la reproducción asistida, vientre de alquiler, inseminación artificial, etcétera? Otra pregunta muy práctica. ¿Ya? ¿Cuál es el punto de vista, no tanto el mío, sino el bíblico, ¿no? Sobre la reproducción asistida, vientre de alquiler, inseminación artificial. Creo que tenemos que empezar reconociendo algo que a veces como creyentes pasamos por alto. ¿Han considerado, les pregunto, que la ciencia médica es parte de la gracia común de Dios? Quiero que piensen en su momento. La ciencia médica es parte de la gracia común de Dios. La gracia común es esas cosas que no merecemos, pero que Dios da a todos por igual, sean creyentes o inconversos. El sol, por ejemplo, que brilla, la lluvia que cae, la tierra que da productos. Lo da para inconversos y para creyentes, es parte de la gracia común de Dios. Las autoridades que mantienen orden en un país, otra manifestación de la gracia común de Dios que Dios da a toda la humanidad. Hermanos, la gracia común de Dios es multifacética. Y como evangélicos somos muy renuentes a reconocer eso. Enfatizamos tanto la gracia especial de la salvación que pensamos que es la única gracia que Dios tiene. No es cierto. Y la medicina es parte de esta gracia común. Porque a través de los médicos, personas sean creyentes o inconversos, pueden salvarse la vida o mejorar la salud. Por ejemplo, la persona que inventó la anestesia, ¿se imaginan la gran bendición para la raza humana? Porque una operación antes sin anestesia, ¿cómo sería? ¿Puedes imaginar un médico operando un apéndice sin anestesia? Dios guió la mente humana para descubrir una sustancia que podría adormecer el cuerpo humano para que no sienta dolor y puede soportar una operación. Esa es la gracia común de Dios. Así que noten lo que yo digo aquí, algo que hace mucha falta decir esto, hermanos, especialmente durante la pandemia. Todo creyente debe valorar la medicina. Repito, todo creyente la debe valorar y la debe usar. El creyente que argumenta diciendo, yo no voy al médico porque yo voy a confiar en Dios, está abusando de la gracia de Dios. Está menospreciando la gracia común. Porque Dios ha dado los médicos para cuidar nuestros cuerpos en su amor y en su gracia. Y el creyente que en su orgullo y en su jactancia rehúsa ir al médico, piensa que es muy espiritual. No es nada espiritual. Es carnal. Mayormente es carnal. Su orgullo le gana. Quiere jactarse. Cuando Dios ha dado la medicina en su gracia para el ser humano. Pero, por ser una ciencia humana, a veces la medicina entra en conflicto con las normas de Dios. Y por eso el creyente debe usar la medicina, pero con criterio. Con criterio. Usar la medicina. Vamos a empezar con el tema de la inseminación artificial. Como el nombre lo indica, este método de la inseminación
consiste en colocar el semen, por eso la palabra inseminación, seminación del semen, colocarlo en el vientre de la mujer en forma artificial. Es inseminación, es colocar el semen adentro de el cuerpo de la mujer en forma artificial. ¿Cuándo se usa esto? Se usa el método de inseminación artificial bajo ciertos parámetros y ciertas características. Porque Dios ha dado al cuerpo humano, el varón y la mujer, órganos sexuales que se encargan de colocar el semen dentro del cuerpo de la mujer en forma natural. Eso es como 90% de la raza humana puede reproducirse, o más que 90%. Pero hay ciertas condiciones que hace necesario necesario la inseminación artificial si se quiere tener hijos. Ahora, para creyentes, porque el mundo maneja otros criterios, pero para creyentes hay dos condiciones fundamentales. En primer lugar, cuando hay una irregularidad de la evolución de la mujer, la ovulación de la mujer. Mayormente mujeres ovulan en forma regular, pero hay mujeres que tienen problemas con su aparato reproductor y encuentran que la pareja encuentra que nunca la mujer puede concebir porque hay un problema de la ovulación. O a veces cuando hay una obstrucción a la entrada del útero. Eso indica que el semen no puede entrar naturalmente. Así que si el semen no puede entrar al útero, jamás va a haber fecundación. Una segunda circunstancia es cuando los espermatozoides del varón tienen baja calidad. Se usa la analogía de nadar. Cuando las colitas no mueven muy bien y el espermatozoide no puede moverse en el cuerpo de la mujer para llegar al óvulo, porque está mal formado el esperma. Entonces se requiere inseminación artificial. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, según el caso, el método consiste, en primer lugar, preparar el cuerpo de la mujer para la inseminación. Es decir, el médico debe tratar todo el sistema de los óvulos, el ovario, para que el óvulo esté en óptimas condiciones para recibir el espermatozoide. Y también, cuando se dé el caso, el médico tiene que mejorar la calidad del espermatozoide. Usando microscopios, puede escoger los espermatozoides más fuertes, más sanos, para inyectarlos en el cuerpo de la mujer, para hacer más factible la fecundación. Ahora, hay que reconocer que este método no es muy eficiente. Es muy fácil, no es muy complicado, no cuesta mucho, pero no es muy eficiente. Pero es mejor que lo natural. Porque de repente lo natural nunca van a producir una concepción. Entonces, mejorar chances de tener un hijo es mejor que nada. Y una pareja cristiana podría usar el método de inseminación artificial. Podría usar, no está obligado a usarlo. Aquí hay ciertos requisitos que el creyente debe tomar en cuenta. En primer lugar, para que un creyente use este método de inseminación artificial, primer requisito, se debe usar el espermatozoide del esposo. No se puede usar el espermatozoide de otro hombre, porque eso infringiría las normas
cristianas del matrimonio. Iría contra el principio del matrimonio cristiano. En segundo lugar, debe ser el ovario de la esposa y los óvulos de la esposa, porque si no, otra vez se rompe el esquema bíblico. Se sobreentiende que van a ser esposos casados. Esto no se va a usar antes del matrimonio. Así que una mujer soltera jamás va a aplicar inseminación artificial. Y en tercer lugar, ambos tienen que estar tranquilos en su conciencia. Tanto el esposo como la esposa tienen que estar tranquilos. Porque nadie debe imponer su criterio sobre el otro. Si el varón, el esposo, no lo ve bien, no hay que hacerlo. Si el esposo no lo ve bien, no hay que hacerlo. Ahora, hay alternativas. Dos alternativas. Número uno, confiar en el Señor. Decir, Señor, no hemos podido tener hijos. Hay este método de inseminación artificial, pero por alguna razón, uno u otro no están tranquilos. Entonces, Señor, vamos a confiar en ti. Si tú quieres darnos hijos, tú eres capaz de hacer un milagro. Y si no quieres darnos hijos, vamos a quedar sin hijos propios. Pero hay una segunda alternativa. ¿Por qué no adoptar? Hoy en día hay muchos niños abandonados. Muchos niños que necesitan un hogar. Y yo creo que toda pareja que no puede tener hijos propios debe a lo menos considerar la posibilidad de adoptar un bebé, adoptar un hijo para poder criarlo y tomarlo como suyo. Si es que el método de la inseminación artificial no va con su conciencia. Segundo tema, reproducción asistida. Ahora, esta frase en un sentido abarca todos los métodos de reproducción artificial, porque es asistida, es decir, no es lo natural. Pero vamos a limitarlos a una categoría específica. Es decir, lo que se llama el método in vitro. Significa en la oficina del químico, donde usando ciertos utensilios de vidrio, de ahí viene la palabra de vidrio, in vitro, se logra la fecundación del óvulo. Significa permitir que un óvulo se fecunda fuera del cuerpo de la mujer. Ahora, ¿en qué consiste esto? Consiste en mezclar el semen con un óvulo. Tengo que reconocer que mayormente la forma que se practica hoy en día se usa varios óvulos. Hay una cosecha de óvulos de la mujer y se aplica el semen y pueden haber múltiples concepciones. Es como mayormente se usa hoy en día. Pero hablando como cristianos, tendríamos que limitarlo a un óvulo por razones que voy a explicar en un momento. Luego el médico deja eso en la refri, suena muy raro, ¿no? Pero lo deja en la refri por unas semanas para verificar si efectivamente se ha concebido. ¿Y luego qué se hace? Ese embrión recién tiene unos días. Ese embrión es colocado dentro del útero de la mujer. Y ahí va a pasar los 9 meses hasta que ese bebé nazca en forma natural. ¿Ok? Eso es básicamente el método de reproducción asistida in vitro. ¿Cuáles son las condiciones para que una pareja cristiana lo podría aplicar? Número 1, debe ser el espermatozoide del esposo. Una mujer casada no puede buscar el esperma de otro hombre. Eso me parece iría contra el principio bíblico del matrimonio. Segundo lugar, debe ser el óvulo de la esposa.
Tercer lugar, y esto es muy importante, y aquí vamos a ver una gran diferencia del método anterior. Hay que insistir en esto, hermanos. No se debe destruir un óvulo fecundado. Y lamentablemente, eso es lo que se hace en cantidades. Se permite a varios óvulos ser fertilizados. ¿Qué significa eso? Que aunque sea fuera del cuerpo de la mujer, vida ha comenzado. Vida ya comenzó. Pero luego botan 90% de sus óvulos fecundados, que son embriones, y usan una pequeña parte nomás. Eso un creyente no podría hacer, porque es básicamente una forma de abortar. Así que no se debe destruir un óvulo fecundado, y una pareja cristiana tendría que hablar claramente con el médico para asegurarse que eso no ocurra. Ahora, se corre el riesgo de múltiples concepciones. Este método es caracterizado por múltiples concepciones. Ahora, para el mundo eso no es un problema. Ponen en el vientre de la mujer varios óvulos fecundados, 5 o 6 óvulos fecundados, y luego monitorean. Ven cuál es ese embrión que está creciendo mejor. Y muchas veces hablan con la mujer, dicen, bueno, ¿cuántos quieres que guardemos todavía? Y la mujer puede decir, bueno, quiero 3 todavía. Y matan a 2, dejan a 3 crecer un poco más, y luego la mujer dice, bueno, yo solo quiero tener un hijo. Así que a 2 más eliminan y uno crece y va los 9 meses y nace. Pero han matado 4 bebés en el camino. Un creyente no puede hacer eso. Entonces, el creyente también se expone al riesgo de tener más que un bebé. Podrían nacer 2 o 3 bebés. Y es parte del riesgo de este método in vitro. Y finalmente, solo se puede aplicar este método en una pareja cristiana si es que ambos están de acuerdo con este método. Obviamente queda lo que dije anterior. La pareja puede confiar en Dios o puede adoptar un bebé. Pero el método de reproducción asistida podría practicarse por un creyente con esas condiciones bastante estrictas que he mencionado. En tercer lugar, para terminar, vientre de alquiler. ¿Qué es esto? Básicamente consiste en usar el cuerpo de otra mujer que no sea tu esposa para llevar la gestación de los 9 meses del bebé. Así que en este caso se aplicaría inseminación artificial a una mujer que no es tu esposa, o se aplicaría concepción in vitro y eso se colocaría en otra mujer, no tu esposa. La clave aquí es usar, como dice, vientre de alquiler. Pagas a una mujer mucho dinero para que la mujer lleve tu bebé. Ahora, este método se usa cuando el aparato reproductor de la esposa simplemente no funciona. Tristemente hay casos así, que la mujer jamás va a poder llevar el bebé 9 meses, porque en el camino va a abortar, abortar, abortar. Hay un problema congénito. Técnicamente, bíblicamente, uno podría argumentar, pero si es el esperma del hombre y el óvulo de su esposa, ¿qué hay de malo usar a otra mujer para llevar el bebé 9 meses? Por eso yo digo, en términos legales, podría que no hay problemas para una pareja cristiana, pero habría que añadir 2 cosas muy importantes. En primer lugar, este método conlleva muchas complicaciones legales. Porque, si entiendo bien, aunque la mujer que está llevando el bebé haya firmado un documento diciendo este bebé pertenece a estas personas,
Si la mujer al final decide que quiere quedarse con el bebé, hay un asunto legal muy complicado ahí. Pero más complicado todavía es el aspecto emocional. Porque una mujer podía pensar, bueno, si me pagan $20,000, yo puedo llevar su bebé 9 meses. Pagan todos los gastos y a mí me dan $20,000 encima, ¿ya? Pero la mujer no cuenta con su lado materno emotivo. Y no cuenta con el impacto sobre el bebé. Porque el bebé, cuando crece en el vientre de una mujer, el bebé va a pensar, esa mujer es su madre. Y cuando nace el bebé, lo arrancan de esa mujer y lo dan a otra mujer, genera un impacto psicológico sobre el bebé. Así que yo creo que una pareja cristiana tiene que pensarlo muy, muy bien antes de ir por este camino. Yo diría que no es nada recomendable este método de vientre de alquiler. En la Biblia tenemos un caso más o menos similar. Abraham, Sara y Agar, el vientre de alquiler. Claro, en ese tiempo no había inseminación artificial, no había in vitro, así que Abraham simplemente se acostó con Agar, pero Agar era el vientre de alquiler para llevar el bebé para Abraham y para Sara. Pero ustedes saben el gran problema que eso causó. No solo eso, sino que años después, Dios hizo el milagro y les dio un hijo. Como diciendo, ese camino no es para creyentes. Mejor confiar en Dios que ir por el camino de vientre de alquiler. Ahora, yo sé que el caso de Abraham y Sara es un caso muy especial, pero el principio de confiar en Dios es muy importante, como también lo es aceptar su voluntad para nuestras vidas. Para las mujeres, esto puede ser un tema muy doloroso. Yo sé que una mujer que no puede tener hijos sufre mucho. Y uno siente eso por la mujer. Y uno busca alternativas que estarían dentro del marco bíblico. Pero tarde que temprano, habría que volver a este punto fundamental. Si Dios no lo ha permitido, a veces no es bueno pelear contra la voluntad de Dios. Es mejor someternos a Dios y esperar que Dios determine su voluntad. Conocemos muchos el pastor Víctor Chávarri y Marta, que por muchos años no pudieron tener hijos. Y al final Dios les sorprendió con Matías. En Inglaterra, una linda pareja, amigos nuestros, no pudieron tener hijos por años. Trataron de adoptar, pero en Inglaterra es un gran problema para que un evangélico adopte. Y me acuerdo con Giovanna, oramos por esta pareja. Yo no digo que fue nuestra fe, pero en los años después, meses después, nos dijeron que la mujer por fin salió en estado y tuvo una hija y una segunda hija y una tercera hija, naturalmente, porque Dios puede hacer milagros. Así que lo mejor es confiar en Dios. Vamos a terminar ahí para ver si hay preguntas sobre este tema. A ver, Jonathan, ¿algunas preguntas en el chat? Sí, por mientras hay uno que se hizo hace un tiempo. Pedro Santillán pregunta, Pastor, buenas noches. Quisiera saber si la Biblia especifica si la producción humana se debe dar siempre mediante relación sexual íntima. La Biblia no trata ese tema, obviamente por asuntos de los avances médicos. En ese tiempo no había otras alternativas para tener hijos, así que simplemente el tema no se trata en la Biblia, ¿ok? La Biblia supone que los bebés deben nacer dentro de una vida de pareja, hombre y mujer. Ahora, si por alguna razón ese hombre y esa mujer no pueden tener hijos en forma natural, pero hay algo médico que les puede ayudar, la gracia común de Dios les permite usar esa medicina, ¿ok? Siempre y cuando su conciencia les da tranquilidad,
¿ok? Nadie está obligado a hacerlo, pero tampoco está prohibido hacerlo. Queda como un asunto de conciencia. Ok, mientras vamos esperando algunas preguntas que puedan escribir por el chat. Tal vez tomar en cuenta o volver al caso donde se comentó sobre que de acuerdo a los avances científicos o de medicina, se ha logrado ahora poder hacer concepciones fuera del cuerpo humano. Eh, pero entonces, al decir que no está bien y debido a lo que definimos por concepción, estaríamos diciendo de que cada una de esas concepciones quisiera, ¿cómo decirlo? No es como decir artificiales, pero que están fuera de un humano, aún así se les otorga un alma. Claro, porque ese bebé es concebido en forma natural, aunque sea fuera del cuerpo. Pero es un espermatozoide en forma normal, invadiendo un óvulo y fecundando. El proceso es normal, es igual que dentro del vientre. Así que no hay ninguna diferencia del proceso bioquímico de la producción de vida. ¿Ok? Lo único que hay complicaciones es cuando pones varios óvulos ahí. Y ahora tienes varias concepciones al mismo tiempo. Ahora, el ser humano podría de vez en cuando que dos óvulos sean concebidos, si tienes mellizos o lo que sea, ¿no? Pero eso es muy raro, se puede dar, pero mayormente el método de in vitro implica múltiples concepciones. Yo diría que el creyente no puede ir por ese camino, ¿ya? Porque la mujer no puede tener todos esos hijos. Yo no sé si es factible solo extraer un óvulo y fecundar un óvulo. No soy experto en este tema, pero eso sería lo correcto. O si vas a usar dos óvulos, tendrías que recibir los dos óvulos fecundados y tener mellizos. No puedes usar uno y descartar el otro, porque eso sería matar. Sí que es complicado, ¿ya? Inseminación artificial es mucho más sencillo para un cristiano, ¿ok? Luego ya se hace un poco más complicado. Ok, ya llegó una pregunta de Rocío Paredes Tinedo. Pastor, ¿está bien que el hombre se haga la vasectomía y el ligarse? Ya es como hemos mencionado, es otro método de planificación familiar, un poco brutal quizás, ¿ya? Pero es una forma mecánica, ¿ya? Donde ya no puedes tener hijos, ¿ok? Tanto el hombre puede tener una operación, la mujer también puede tener una operación. Yo diría que aunque uno podría hacerse eso, mayormente no es lo más recomendable. Número uno, porque nadie sabe el futuro. ¿Y qué pasaría si un hombre decide tener una operación para ya no tener más hijos? Y luego un desastre ocurre y su esposa y sus hijos mueren en un accidente. Y él ahora quiere casarse otra vez, pero ya no puede tener hijos. Así que, ¿para qué complicarte la vida yendo ese camino? Es igual para la mujer. ¿Para qué ligarte si no sabes lo que el futuro va a traer? La ligadura de la mujer implica algún riesgo. Así que por lo general no es muy recomendable. Pero si parejas quieren hacerlo y tienen conciencia libre para hacerlo, es asunto de ellos. ¿Ok? Pero yo diría que eso sería eh, la última cosa para hacer. Uno debería primero probar otros métodos que te ayudarían a controlar los hijos y no uno de esos métodos, que es un poco brutal. Okay. Matthew Reimer pregunta, ¿qué podríamos decir de las personas que congelan sus óvulos o esperma para ser usados en un futuro lejano? Hay mujeres que son solteras y entradas en años y por temor al tiempo congelan sus óvulos, por ejemplo.
Bueno, lo primero que viene a mi mente es que la iglesia y el creyente no está llamado a seguir el ejemplo del mundo. No todo lo que el mundo hace está bien o necesario. El creyente es una persona que confía en Dios. Cuando Abraham estaba en la tierra prometida y faltó lluvia, Abraham miró lo que todos los demás estaban haciendo y todos iban a Egipto. Así que Abraham también se fue a Egipto. Desastre, fatal. Así que copiar el mundo no es lo mejor. Así que una mujer cristiana soltera decida guardar sus óvulos, congelarlos para una posible relación más adelante, yo diría que eso no es lo más conveniente para nada para una mujer cristiana. Huele a copiar las cosas del mundo, una desesperación para tener hijos y una falta de confianza en Dios. Yo creo que esa mujer haría mucho mejor dedicando su tiempo a la vida espiritual, a servir al Señor y confiar en Dios, que Dios le dé un esposo. ¿Ya? El resto me parece que huele un poquito a copiar las cosas del mundo. Ok. Edson Atoche. Pastor, ¿qué opinas sobre la clonación de seres humanos? ¿Hasta dónde se han logrado clonar animales? Los científicos buscan clonar seres humanos más adelante. ¿Qué opinas sobre esto? Si se logra clonar un ser humano, ¿tendría un alma, una identidad? Gran pregunta esa. Y la verdad es que no tengo la menor idea. ¿Ya? Lo único que digo es lo siguiente. Dios no está a la merced del ser humano. Así que dos cosas van a pasar o pueden pasar. En primer lugar, si Dios decide que la clonación humana es ir un paso más allá de lo que Dios permite, Dios va a hacer algo para que eso fracase totalmente. Segundo lugar, Dios podría decidir conceder a esa clonación un alma. Es un asunto de Dios. Dios está en control de todo. Pero me cuesta creer que Dios va a estar dando almas a cada ser humano que deciden clonar. Yo creo que los científicos van a encontrar que hay problemas grandes en el camino y que lo que parece sencillo de clonar no es tan sencillo. Esa es mi perspectiva personal, ¿ok? Pero, repito, Dios nunca está a la merced del ser humano. Dios siempre está en control de lo que los seres humanos hacen. Así que el ser humano es simplemente un instrumento en la mano de Dios. Y si el ser humano logra clonar a otro ser humano y Dios le concede un alma, entonces Dios asume la responsabilidad por ese ser humano y Dios juzgará a los científicos si es que han hecho algo que va en contra de Dios. Pero la verdad es que los científicos no están interesados en clonar seres humanos. Ya tenemos bastante población en la Tierra. No necesitamos crear más y más seres humanos. La clonación humana se usa para cosechar células madres, para poder producir ciertos órganos que el ser humano necesita. Y eso Dios va a juzgar, porque van a crear vida, van a clonar vida, para luego desecharla, como si fuese basura. Y Dios va a traer un juicio muy serio. Y yo creo que las sociedades que practican eso, si se llegara a practicar, esas sociedades van a experimentar un terrible castigo de parte de Dios. ¿Ya? Creo que países que ya practiquen el aborto ya están sufriendo bastante las consecuencias de esa decisión y van a seguir sufriendo más el castigo de Dios en los últimos tiempos. Solo para aclarar, esa última parte que se mencionó de que están creando vida para luego desecharla y que por lo tanto esa es una mala práctica. No estábamos hablando de la clonación de células madres, ¿no? Estábamos refiriéndonos a la clonación de humanos o también implicaba el poder cosechar órganos humanos.
Bueno, según entiendo, podría estar equivocado, pero creo que uno de los intereses en clonar es precisamente para producir ciertos tipos de células que la medicina necesita, ¿ok? Porque en esos primeros días de la multiplicación de células en un ser creado, van a tener características que el ser humano necesita. Ahora, puedes lograr esas células madres a través de una concepción natural, in vitro. Pero una clonación, me imagino que tiene ciertos beneficios o ventajas porque te aseguras que va a ser exactamente igual a la otra. Así que si tú empiezas con una célula humana que es perfectamente bien todo su ADN y logras clonarlo, tienes otra cosa perfecta y te evitas problemas de la fecundación in vitro. Yo estoy hablando como laico, ya no tengo mucho conocimiento de este tema, ya, pero creo que por ahí va la cosa. Ok. Muy bien. Creo que ahí terminamos porque no hay más preguntas. Así que muchas gracias por participar estas 3-4 meses que hemos tenido para conversar y espero que algunas cosas han podido aprender que les va a ayudar en su vida cristiana. Vamos a terminar ahí. Permíteme antes de concluir esta noche, en 2 semanas, el 26 de julio, vamos a tener un evento muy especial. Ustedes sabrán que hace unas semanas el congresista electo Guillermo Bermejo tuvo un evento en el cual anunció la recolección de firmas con miras a un referéndum para cambiar la Constitución. A mí me sorprendió que lo hiciera antes de asumir ser congresista. Y me parece que muestra el gran deseo que tienen de empujar esa agenda. Ahora, yo estaba escuchando con atención los argumentos que usaban del artículo 206 de la Constitución y yo no soy abogado, pero yo podía ver que aquí hay un problema de interpretación. Así que leí unos artículos y me di cuenta que efectivamente aquí hay un gran problema legal. Así que viendo que los noticieros en Perú son muy pobres en aclarar temas, ¿ya? Realmente no tratan temas a fondo para que podamos entender qué es lo que está pasando. Y por eso se me ocurrió tomar contacto con un par de abogados, uno es un constitucionalista, para organizar una conferencia viendo el aspecto legal de esta propuesta. Creo que como iglesia es muy importante que sepamos lo que está pasando y que tengamos un criterio honesto, serio, de si es legal o no es legal. Porque podría ser que vamos a llegar a un referéndum. Así que es urgente que pensemos bien el tema ahora. ¿Cómo se interpreta el artículo 206? ¿Qué es una asamblea constituyente? ¿De dónde viene esto? ¿Es legal o no es legal? Como evangélicos somos muy malos en manejar estos términos legales. Pero sí, vamos a votar muchas veces. Así que nos propusimos organizar este evento y el 26, en 2 semanas, el lunes 26, vamos a tener un catedrático de Piura, de la Universidad de Piura, y un docente de la Universidad Nacional de Cajamarca, que van a tocar 2 temas y va a haber la posibilidad de hacer preguntas también. ¿Ok? Así que si les interesa, en Facebook, en mi Facebook, ya hemos colgado hoy el aviso. Así que si les interesa, completen el formulario para poder separar su cupo ahí en la conferencia. Es gratis, es para que el pueblo evangélico y el no evangélico se cerciore lo que está pasando, ¿ya? Si te interesa, pasa la voz a tus amigos también para que aprovechemos de 2 expertos en este tema para que nos ayuden a ver cuál es la posición legal sobre lo que se nos está planteando, ¿ok?
Muy bien, vamos a terminar ahí y voy a pedir ahora sí, Jane, Antón, por favor, guíenos en oración para despedirnos y darle gracias a Dios por estas reuniones que hemos tenido. Prende tu micrófono, si pueden facilitar su micrófono, por favor. Listo, gracias. Oramos. Padre, te damos muchas gracias por todo este tiempo en que nos hemos podido edificar a través de las enseñanzas. Gracias por usar la vida de tu siervo. Gracias, Señor, por aclarar muchas dudas, muchos temas, Señor, y por desafiarnos a seguir escudriñando más en tu palabra. Señor, como hijos tuyos, estamos en estos tiempos, Señor, que son tiempos difíciles, tiempos con, Señor, situaciones controversiales y necesitamos estar preparados, Señor, para poder hablar, para poder enseñar a quienes demandan de nosotros respuestas. Sigue ayudándonos, Señor, que no solamente nos contentemos con lo que hemos recibido, sino también podamos continuar, Señor, con estos estudios. Bendice la vida de tu siervo, de su familia, Señor. Sigue tú concediéndole sabiduría y de tu gracia, Señor, para seguir instruyendo a más personas, Señor. Y también derrama de tu gracia, sabiduría, discernimiento sobre nuestras vidas, para poder, Señor, entender y aplicar lo que hemos recibido. Señor, ayúdanos en este tema, sobre todo del día de hoy, a poder aceptar, Señor, tu voluntad, a poder conocer tu voluntad. Ayúdanos a guardarnos, Señor. Satanás es muy astuto, está queriendo destruir, Señor, a toda costa la familia, Señor. Y lo quiere hacer, Padre, destruyendo esta generación de jóvenes. Ayúdale, Señor, a soportar. Ayúdale, Señor, a poder tener ese dominio propio sobre su cuerpo, Señor, y esperar en paciencia por esa ayuda idónea, Señor, por ese complemento que tú les has de tener, Señor. Bendice nuestros hogares también, Señor, para los que tienen, para los que no tenemos hijos, Señor, que podamos, Señor, seguir creyendo que tú algo bueno tienes, Señor, para todos nosotros. Gracias te damos, bendito Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, pastor. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos ahí despedidos ahora, así que